Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy vamos a hablar de grupo de investigación y de startups. ¿Por qué? Porque, bueno, este podcast, como os he comentado desde el principio, va a tratar temas no solo sobre la investigación académica, sino también sobre transferencia tecnológica y la investigación que se hace en la industria, en empresas, en startups, etc. Por tanto, hoy este va a ser uno de una primera serie. Nos vamos a dedicar a ver, va a ser un capítulo en el que voy a comentar algunas ideas que me parecen bastante interesantes y también va a ser un poco de reflexión para que luego podáis obtener vosotros vuestras propias conclusiones. Pero este va a ser un capítulo de una primera serie que vamos a dedicar a startups y grupos de investigación. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a ver en qué se parecen y diferencian los grupos de investigación y las startups y por qué puede ser esto interesante. Así que os aconsejo que os quedéis aquí hoy y que escuchéis este capítulo que promete ser bastante interesante. Más adelante, en otros diversos capítulos, haremos entrevistas a diversos investigadores que están trabajando en startups, como ya hemos hecho en algunos episodios anteriores, también algunos CEOs que están dirigiendo esas startups, para que podamos saber de primera mano cómo se realiza esa investigación en startups, que os puedo asegurar que es un tema bastante interesante, porque es interesante en sí y porque mucha gente piensa que solo se puede realizar investigación en universidades y en centros de investigación académicos. Pues para nada, ya veréis cómo no, y hay muchas otras maneras de poder llevar esto adelante. Bueno, y antes de nada, antes de que se me olvide, quisiera añadir lo siguiente. No sé si conocéis la plataforma de podcast en español, iVoox. Para algunos es posiblemente una de las más conocidas y si no la conocéis os la recomiendo. Como sabéis, para escuchar podcasts hay muchas y diversas plataformas. Está, por ejemplo, Anchor, que es la plataforma a través de la cual está hospedado este podcast y se puede escuchar a través de la web. Pero luego también tenéis Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de diferentes plataformas para poder escuchar podcasts y en español una de las principales es iVoox. Entonces os la recomiendo bastante porque podéis encontrar podcasts en muchas diversas categorías y podéis descubrir otros nuevos y está muy bien organizada. Entonces os la recomiendo, y os aseguro que no me están pagando por decirlo. Bien, lo que sí os quiero comentar es que iVoox en este año 2021 va a hacer una promoción, va a hacer una lista de podcasts que se han creado durante este año para que la audiencia los vote y que considere los que ve como más interesantes, y habrá una especie de concurso, sorteo, promoción, como lo queráis llamar. Entonces os podéis imaginar lo que voy a decir a continuación. Si habéis seguido este podcast y por lo que sea os interesa el contenido, os agradecería que lo votaseis. Entonces es muy simple, os va a llevar menos de un minuto y os dejo en las notas del programa el enlace para poder hacerlo. Os lo agradecería muchísimo de antemano. Bueno, lo dicho, empezamos ya directamente el episodio de hoy. Bien, lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los grupos de investigación y las startups. Primero y brevemente, para quien no lo sepa, vamos a definir de manera muy somera lo que es una startup. Una startup es, digamos, esta es mi manera de verlo, puedo estar equivocado, pueden haber muchas otras diferencias, muchas otras definiciones, pero yo voy a dar la que yo conozco y la que a mí pues, me parece pues, más adecuada. Una startup se podría caracterizar como una organización previa a una empresa. Y es una organización que normalmente empieza con muy pocos recursos, con muy poco personal,
pero con una idea normalmente de base tecnológica y que puede ser muy revolucionaria. Una idea que puede haber sido derivada de un proyecto de investigación, de los miembros que participan en esa startup o no, o que esos miembros la hayan adaptado de otro sitio, no necesariamente la tienen que haber generado ellos, pero digamos que es una organización que tiene un potencial muy grande de crecer. Cuando vemos una empresa que está establecida, bueno, pues vemos una organización que, digamos, puede ser relativamente estable en el tiempo, pero una startup es algo que cuando nace tiene un potencial de crecimiento que, si se hace bien, puede ser brutal. Pero, muy importante, no todas las startups terminan siendo, digamos, exitosas. Según ciertos estudios, el 5% o el 10% de las que comienzan son las únicas que tienen éxito y las demás no funcionan y fracasan estrepitosamente por múltiples motivos. Entonces, eso ya lo veremos aquí un poco más adelante, pero esas serían dos de las características. Y la tercera característica es que aquellas que funcionan o suelen tener un modelo de negocio que suele ser escalable y lo cual les permite crecer de manera estrepitosa cuando tienen éxito, claro. Entonces, esa sería un poco una primera definición que vamos a utilizar hoy. Luego tenemos la definición de lo que es un grupo de investigación, que esa creo que no hace falta ni que la haga, pero cuando me refiero a grupo de investigación me refiero a aquellos que están en universidades o en centros de investigación. Bueno, y una vez hechas estas definiciones, ahora ya vamos a pasar a nombrar las similitudes y diferencias que tenemos entre ambos. Y para ello voy a basarme en un post que encontré una vez por casualidad, muy bueno y muy interesante, que trata este tema y que voy a poner en la nota del programa para que lo podáis ver en detalle. Entonces, muchas partes de las que voy a comentar ahora las he leído, son una lectura casi directa de ese post, que está bastante bien y que trata este tema de una manera además bastante amena y con un poco de humor, que también es importante. Bueno, entonces, similaridades. Bien, en las similaridades, si decimos que vemos una startup como una empresa joven y bastante ágil, como un grupo de gente brillante está tratando de cambiar el mundo, trabajando en alguna idea bastante interesante, y definimos que los grupos de investigación académicos son también unidades, ya no son compañías, son unidades jóvenes y ágiles que ahora están en una institución académica y también que tienen gente brillante que quieren cambiar el mundo, trabajando también en una serie de ideas interesantes. Entonces esos podían ser, comúnmente, no siempre se dan estos casos, pero las principales similaridades que hay entre ambas. Gente que quiere cambiar el mundo, trabajando en ideas interesantes, ideas que son relativamente nuevas. Y bueno, lo de jóvenes es un poco más discutible porque aquí puede haber de todo, pero esas serían ahora mismo las principales similaridades. Bien, y ahora entonces vamos a hablar un poco de las diferencias. Entonces, vamos a comentar un poco más en detalle y ahora ya leyendo un poco el post de esta persona, un poco más en detalle cómo se trabaja en un grupo de investigación según este escritor. Bueno, pues según comenta, alguien que pertenece al equipo de la universidad o del centro de investigación, normalmente alguien ya con una plaza permanente o una plaza fija, desarrolla una serie de ideas que piensa que pueden ser interesantes. Y a partir de ahí, a lo que se dedica esta persona es a sudar muchísimo para escribir un montón de propuestas de proyecto, las cuales envía a diversas agencias de financiación a nivel regional, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Y normalmente las primeras veces se las rechazan todas, pero sigue intentándolo porque le dan feedback y entonces la va mejorando continuamente con el tiempo. A veces sucede, y esto es un poco una desgracia, que para poder adaptarse a lo que esta persona piensa que le piden a diferentes agencias de financiación y las diferentes modas que hay por ahí, pues esta persona a veces tiene que cambiar un poco esas ideas
para encontrar que encajen mejor en lo que se pide o a veces incluso cambiar la mitad de esas ideas, ¿no? Y esto es un poco en detrimento de la investigación científica. Pero bueno, es lo que suele pasar en muchísimos de los casos. Y entonces puede pasar que después de cierto tiempo, después de muchos rechazos, en algún momento hay suerte y a esta persona, a este investigador, pues le conceden un dinero para poder desarrollar su proyecto. Y entonces, bueno, como hemos comentado en otros episodios de este podcast, hay muchos tipos de financiación que se pueden recibir para desarrollar proyectos, pero bueno, vamos a suponer, y leyendo este post, que le dan dinero para 4 años para desarrollar el proyecto, para contratar estudiantes de doctorado que puedan trabajar en el proyecto, para poder viajar a conferencias y presentar resultados, para comprar material de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. El autor del post también comenta de manera un poco jocosa, comenta y dice, bueno, y es posible que durante ese desarrollo de proyecto estos estudiantes de doctorado puedan publicar 4 maravillosos papers y que después de ahí pues los echen fuera y que ya tengan que buscarse la vida. Bueno, esto no siempre es así. Este autor parece que intenta un poco reflejar lo que es su punto de vista sobre el mundo académico, pero bueno, eso ya entraremos en detalle otro día. Normalmente un estudiante de doctorado cuando termina su tesis, si quiere seguir en el mundo de investigación, debe desarrollar una trayectoria de investigación fuera del lugar donde ha desarrollado su tesis doctoral. Si no, ahí lo que se produce es una cosa que se llama endogamia, que bueno, que también depende del caso, hay que ver también un poco el caso, pero lo ideal es que esa persona para formarse y ver otras maneras de hacer investigación, que normalmente incluso cambie de país para poder seguir la investigación que ha realizado. Entonces, bueno, aquí estaríamos en que esta persona ha recibido un dinero para poder realizar una investigación durante 4 años y, bueno, puede realizar la investigación o no puede realizarla porque ya ha recibido esa financiación y puede dedicarse a veces a obtener el menor número de papers posibles para justificar ese proyecto y estar de viaje por conferencias, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de poder justificar el dinero de un proyecto, pero el autor de este post, que es en lo que me estoy basando ahora mismo, es lo que comenta que suele pasar. Y luego comenta como nota irónica. Bueno, y al final algunos de ellos, los que después de completar este proyecto de investigación, incluso pueden decidir el crear una startup. Pero bueno, ya hemos visto que aquí en un grupo de investigación, según comenta el autor, el objetivo principal sería algunas ideas que ha tenido el investigador principal de ese proyecto, pues intentar llevarlas adelante, o mejor dicho, intentar conseguir financiación para intentar realizar, valga la redundancia, esas ideas. Y luego puede ser que después de esos 4 años salgan muchas publicaciones, salgan pocas publicaciones, pero normalmente en muchos de los casos, ese investigador para esos 4 años ya ha recibido el dinero para poder realizar esa investigación. Ahora, y por contra, vamos a hablar de las diferencias con respecto a una startup. Ya hemos dicho que en una startup también se desarrollan ideas que quieren cambiar el mundo por gente muy brillante, etcétera, etcétera, pero el objetivo principal de una startup es desarrollar desde cero un nuevo producto o un nuevo servicio que no exista todavía. O basarse en alguno que exista todavía, pero mejorarlo o darle una vuelta de tuerca en la mayoría de los casos. Y además, no solo hacer este desarrollo, que eso también se puede hacer en un grupo de investigación, sino además vender. Vender además tanto de ese producto o servicio que al final esta startup se convierta en una empresa donde haya un beneficio económico y que pueda sostener esa empresa a lo largo del tiempo. De manera alternativa, podría suceder, no siempre sucede, que ese producto o servicio que desarrolla esa startup se vuelve tan sumamente popular y tan sumamente exitoso que una empresa más grande ve la oportunidad y decide comprar esa startup. Y si los fundadores de esa startup están de acuerdo en ello, pues se produce lo que en inglés se llama un exit. Y bueno, los fundadores reciben normalmente una gran cantidad de dinero y se retiran para seguir haciendo otras cosas. Y entonces esta startup es adquirida por esa gran empresa para continuar obteniendo pues ese beneficio económico que los desarrolladores de esta startup pues ya han creado. Entonces ya estamos viendo aquí que una de las principales diferencias
es el beneficio económico, y el beneficio económico grande. Los grupos de investigación, como vemos, no se rigen de manera tan centrada en un beneficio económico, pero vemos de manera clara que una startup, para poder subsistir, para poder comer, si queréis verlo así, tiene que comer de algo, tiene que obtener un beneficio económico. Si no, empezarán a formar parte de ese 90% de startups que no tienen éxito y que fracasan. Luego, por otra parte, estas startups, para poder funcionar, hay diferentes aproximaciones. Una de ellas, empezar con una cantidad mínima de dinero para poder crearla, y luego autofinanciarse mediante las ventas de lo poco que van consiguiendo, y poco a poco ir creciendo en el tiempo. Esto no sería como un grupo de investigación, porque antes que hemos visto que el grupo de investigación debe aplicar a convocatorias para recibir un dinero para poder realizar esa investigación. Entonces, esas startups que viven de sus propios medios, en inglés realizan lo que se denominaría bootstrapping. Pero luego hay otra posibilidad que es, claro, para poder desarrollarse estas startups, pues recibir financiación. Y aquí, en algunas muy pocas partes, hay algunos programas de financiación en la que pueden aplicar con un proyecto, igual que hacen investigadores principales de academia o centros de investigación, y conseguir un tipo de dinero con muy pocos intereses y que les permita desarrollar o llevar a cabo los primeros pasos pues de esa startup. Y esto existe a nivel nacional, regional, europeo, pero no es normalmente lo común. Lo común es que estas startups vayan a través de diferentes fases de financiación. Por ejemplo, lo primero que quieren hacer es encontrar si su producto o servicio encaja en el mercado. Entonces, primero deben hacer un tipo de exploración, y para ello también deben recibir ese tipo de dinero, porque claro, realizar este estudio, el market fit, product fit, lleva un tiempo, lleva un dinero, y entonces lo que hacen a veces es presentarse a diversos tipos de inversores. Habréis oído escuchar a Business Angel, a inversores, Venture Capital, todo este tipo de entidades que normalmente invierten dinero, a veces a fondo perdido, en estos emprendedores, en estas startups, con el objetivo de luego recuperarlo con creces. Y al mismo tiempo quieren participar en el capital social, conservando o adquiriendo un porcentaje de esa startup en previsión de que todo vaya a ir bien. Entonces, esto es un problema más un beneficio, es una moneda de doble cara, como se suele decir, porque si la startup funciona, los fundadores estarán contentos porque han podido recibir ese apoyo económico para poderla llevar adelante, y a veces es necesario para poder escalar, para poder crecer, pero en contrapartida pierden una parte de la compañía o cualquier otras diversas cosas que les pueden pasar, pero es algo que de momento pues tienen que aceptar si quieren seguir adelante. Bueno, aquí no me quiero meter mucho más en detalle. Entrevistaremos a gente que ha participado en estos procesos en otros episodios del podcast, pero aquí lo importante sería, como estamos hablando de las diferencias con respecto al grupo de investigación, la diferencia clara sería, uno, que van perdiendo, conforme van recibiendo dinero de inversores, van perdiendo parte de la compañía. Y por otra parte, ese dinero depende mucho del contexto, depende del tipo de inversor, pero a veces se consigue de una manera mucho más rápida que en convocatorias de proyectos de investigación, donde a veces hay que esperar un año o mucho más tiempo. Aquí normalmente, si todo sale bien y se hacen bien las cosas, pueden recibir dinero en cuestión de un par de meses, por ejemplo. Entonces esa sería otra de las grandes diferencias. Otra de las diferencias importantes es que en una startup, si hay beneficios, bueno, pues todos los beneficios van para la startup, en principal lugar para sus fundadores, y luego, bueno, un poco menos para todos los empleados que tenga al principio pues esa startup. Y muchas otras veces, como los empleados, sobre todo esto se da en Estados Unidos, reciben participaciones de esta posible empresa, pues parece que están mucho más motivados para participar y trabajar, porque en el caso de beneficios se pueden llevar una gran parte.
Luego además sucede que si esta startup por lo que sea puede cambiar el mundo, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo tipo modelo como pueda ser Dropbox, que todos conocemos. Dropbox podríamos decir que en cierto modo ha cambiado el mundo, aunque sea a nivel informático, en cuanto a lo que nos ha facilitado la tarea de poder compartir archivos pequeños y grandes. Pero bueno, si uno consigue hacer funcionar la startup a nivel económico, eso puede ser una situación que cambie la vida de los empleados que participen en la startup. Pero luego, por otra parte, el riesgo que se asume es todo de la startup. Porque si la idea no funciona o si se han invertido miles o cientos o incluso millones de euros, se puede perder completamente todo. Y la empresa, la startup, puede ir a la bancarrota y puede afectar completamente a las vidas de todas las personas que han estado implicadas por todo el dinero que puedan haber perdido, por el tiempo que puedan haber empleado, etcétera, etcétera. En los grupos de investigación que tenemos en universidades y en centros de investigación, la situación de riesgo no es tan dramática, porque se entiende que algunas ideas pueden funcionar, otras no pueden funcionar, pero cuando consigues esa financiación para desarrollar un proyecto, normalmente es porque vas a tener un contrato asociado durante la duración de ese proyecto y entonces digamos que no temes tanto por tu vida. Y además en la academia se acepta que los proyectos algunos puedan fallar, que algunos pocos puedan funcionar, pero que en promedio se puede hacer bien a la hora de sacar resultados, y también se entiende que algunas veces se pueda fallar en cuanto a la hora de solicitar proyectos y que no te los den. Y aquí, en el caso de beneficio, en el caso de éxito, no se consiguen millones de euros, sino que se consigue, el reconocimiento de esas publicaciones, o quizás en alguno de esos otros casos, si conseguimos transferir los resultados a la industria, de ahí se puede crear otra startup que tenga luego esos beneficios económicos que estamos comentando en el caso anterior. Pero en la mayoría de los casos, los grupos de investigación académicos pueden obtener esas publicaciones, ese reconocimiento, pero normalmente no tienen una compensación económica en la mayoría de los casos por haber obtenido esas publicaciones, un dinero que puede ir directamente a sus bolsillos. Otra serie de beneficios que se obtienen en el grupo de investigación que no se tienen en las startups son los beneficios académicos derivados de las publicaciones. Por ejemplo, si haces una publicación que le guste mucho a la gente, o que, dicho de otra manera, que esa publicación tenga impacto, entonces se puede incrementar muchísimo el número de citas que reciban tus artículos. Puedes tener un índice H muy, muy elevado. El índice H, ya lo hemos comentado en algún episodio anterior, refleja de manera aproximada la medida promedio en que todos los artículos que has publicado son citados en su mayor parte, aunque siempre sabemos que habrán algunos que se citen más y otros que se citen menos. Pero aquí otro aliciente, otra diferencia con respecto a las startups, es el reconocimiento académico. La gente que va a las conferencias, a los congresos, encuentran gente que sigue sus trabajos. Eso es algo que en las startups no existe. Esa diferencia sería entonces el reconocimiento académico. Otra diferencia importante entre los dos es el foco. Es decir, normalmente las startups necesitan tener un foco tipo rayo láser. Necesitan centrarse para tener éxito en una sola cosa y trabajarlo de manera exclusiva, ya sea un producto, un servicio o lo que sea, pero se deben centrar completamente en esa única y sola cosa. A veces, cuando están intentando encontrar un modelo de negocio válido, pueden pivotar, pueden hacer algún pequeño cambio, pero algunos pequeños cambios únicamente, porque tampoco están muy bien vistas las startups que están cambiando continuamente y que están haciendo lo que se llama en lenguaje startups el pivotar. Pero en resumen, se dedican a una sola cosa y de manera muy, muy, muy centrada. Mientras que por otra parte, los grupos de investigación se les permite, mientras consigan financiación para ello, explorar diferentes ideas mediante proyectos de investigación que pueden ser independientes, aunque normalmente todos suelen caer dentro de un paraguas más o menos grande, en el cual tienen sentido
Por ejemplo, imaginemos un grupo de investigación que se desarrolle en términos de proyectos de fármacos para el cáncer, pues quizás tiene 3 proyectos centrados en 3 diversas dianas que participan en cáncer, o quizás uno solo de ellos, pero trabajan con diferentes colaboradores, probando diferentes ensayos experimentales, etcétera, etcétera. Pero en definitiva no tienen por qué centrarse de manera súper exclusiva y con foco láser en una única cosa. Porque esto también, por otra parte, luego puede acarrear problemas a la hora de solicitar financiación, como hemos comentado un poco al principio. Lo ideal, en realidad, para los grupos de investigación sería, y para poder funcionar bien, sería el no tener la presión por publicar que existe y poder dedicarse a una sola cosa con foco láser, como hacen las startups, poder dedicarse a eso. Las cosas cambiarían muchísimo. Pero desgraciadamente la presión por publicar hace que muchísimos grupos tengan que estar en varias cosas al mismo tiempo y luego no poder dedicarle a las cosas que realmente merecen la pena con todo el esfuerzo que se merecen. Luego, otra diferencia también importante es lo que en inglés se llaman los overheads. Es que, por ejemplo, muchos grupos de investigación que están en academia, bueno, pues tienen que pagar unos costes indirectos asociados debido a cuando piden un proyecto y reciben financiación, obviamente por el uso de instalaciones, porque el salario se lo proporciona la universidad, pues de cada proyecto puede llevarse la universidad pues números típicos 10%, 20% de toda la financiación recibida, pero eso es una cosa bastante normal y que también tiene su sentido, ¿no? Porque la universidad proporciona todas esas instalaciones. Pero luego, a su vez, estos investigadores normalmente son profesores a tiempo completo o a tiempo parcial y también deben dedicar ciertas horas de su tiempo a ejercer su labor como profesores. Y ahí se va bastante tiempo. En centros de investigación donde estos investigadores están contratados únicamente para 3 investigadoras, pues no se daría ese caso. Pero bueno, hay que contar con esos overheads, que son principalmente uso de instalaciones, tiempo que hay que dedicar a docencia y a otros servicios que requieran las instituciones académicas. Por otra parte, en las startups, estos costes indirectos no existen, se trabaja por otra manera y esa sería también otra de esas diferencias importantes. Y por último, otra de esas principales diferencias que comenta este señor en su post en el blog son ya respecto a los goles que se quieren, a los objetivos que se quieren alcanzar tanto en la academia como en startups. Generalmente en startups lo que se quiere hacer, aparte de cambiar el mundo, como os he dicho anteriormente, es ganar una gran cantidad de dinero, que no siempre es posible, aunque se tenga éxito en la creación de la startup, o conseguir un exit. Es decir, que la startup tenga tanto éxito que sea adquirida por una empresa mucho más grande. Esos son a veces los objetivos secundarios o terciarios que tienen en mente muchos fundadores de startups. Esto en grupo de investigación pues no puede pasar, mientras que a lo mejor esos objetivos en grupo de investigación suelen ser a medida que van consiguiendo proyectos, van consiguiendo más publicaciones, más resultados. Eso les permite volver a pedir otros proyectos más grandes, con mayor financiación, contratar más gente, y entonces lo que empieza a suceder es que el grupo va creciendo, se va teniendo más personal para poder realizar proyectos, pero por otra parte, el investigador principal cada vez tiene menos tiempo para dedicarse a la investigación y tiene que dedicarse más a actividades de management para gestionar el grupo, y llega un momento en que se puede morir de éxito y que ese propio investigador principal ya no sepa ni lo que está haciendo. Pero bueno, eso también puede pasar en una empresa, pero aquí el hecho a señalar sería que aquí el objetivo sería, en algunos casos, no siempre, de ese investigador principal, hacer el grupo, hacerlo crecer al máximo para, con la sana intención de conseguir avanzar lo máximo en sus descubrimientos, en sus sueños investigadores, en esas ideas que quieren cambiar el mundo, pero siempre teniendo cuidado porque hay un tamaño máximo, un tamaño óptimo a partir del cual ya no es posible operar. Y bueno, ya terminaríamos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Hoy os quería comentar este punto de vista, esta comparación entre grupo de investigación y startups. Espero
que os haya aportado un poco de visión de cómo funcionan las dos, en qué cosas se parecen, en qué cosas son distintas y que saquéis vuestras propias conclusiones. Y si queréis seguir reflexionando o si queréis que discutamos sobre ello, ya sabéis que podéis enviar comentarios o participar en nuestro grupo de discusión. Y os dejo como último para pensar lo siguiente. Esto ya os lo dejo a vosotros. ¿Pensáis que sería posible tener un sistema de organización híbrido, startup, grupo de investigación, que tuviera lo mejor de cada uno de esos dos mundos? Bueno, pues os lo dejo y ya tenéis material para darle vueltas. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.